Hace 33 años comenzábamos un 19 de septiembre, 90 chicos, chicas, algunos ya mayores, de 20, 30 años. Los que comenzamos a dar clases en aquel tiempo teníamos 21, 22 años. Estábamos bien chavitos. Y desde entonces teníamos sueños. Dicen que el camino de los locos lo siguen los cuerdos, y nos dimos cuenta que sí es cierto. Estábamos locos, loquitos. Locos, éramos pocos pero bien locos. Y creamos la Prepa Popular Chicoloapan. Y la Prepa Popular Chicoloapan luego se hizo la Prepa 55. Luego de la Prepa 55 surgió la Prepa 224. Otras preparatorias, por ejemplo, la Preparatoria Francisco Villa de Catepec, la Preparatoria 171 de Los Reyes La Paz, la Preparatoria Paulo Freire, a quien estamos conmemorando también, el Colegio Paulo Freire en Huehuetla, Puebla. Y bueno, pero antes se creó el Centro de Educación de Adultos Revolución, que estuvo aquí y ahora está en Auris, en la colonia Auris. Entonces, esto se los estoy comentando para que vean que esta preparatoria no es lo único que se ha hecho en este proceso, porque este proceso es el de las escuelas populares, que es a lo que me voy a referir en esta exposición. Vamos a hablar sobre Freire, este viejo, este anciano sabio, que mucho nos ha enseñado a los que estamos hablando y a los maestros y maestras del mundo. Vamos a hablar sobre las escuelas populares, esto que les estaba mencionando, y de la autogestión curricular, que es algo así como la última fase, la que estamos viviendo actualmente en esta historia. Una cosa nos enseña Paulo Freire es a dialogar. Educar se hace mediante el proceso de diálogo, no solo mediante el proceso de escuchar y de memorizar, es dialogando. Nos educamos dialogando. Y es lo que en principio nos enseñó Paulo Freire en su magnífica obra, La Pedagogía del Oprimido. Y el que está enfrente les dice lo que tienen que aprender y lo que tienen que repetir. ¿Quiénes son los oprimidos? ¿Y quién es el opresor? ¿Verdad? Paulo Freire dice que los educadores que simplemente depositan información en la cabeza de los estudiantes son los educadores bancarios. ¿Y qué es una educación bancaria? El que los que nos ostentamos como maestros depositamos información en sus cabezas y sus cabezas se van llenando como si fuera un banco. Esa es una educación bancaria, en donde hay opresores y oprimidos. Y los estudiantes aprenden. Y el día que se convierten en maestros, siguen haciendo lo mismo. Si un estudiante, ustedes se van a convertir en maestros, opresores. Si no, se liberan. Y si queremos que la educación cambie, ¿quiénes tienen que cambiar? Los oprimidos. Porque los opresores, dice Freire, no tienen energía para cambiar. Su poder les impide cambiar. ¿Quiénes van a cambiar al mundo? Los oprimidos. Ahí está Freire en el mundo. Ese viejito, que es brasileño, estudió primero para abogado, pero fíjense que
solamente fue abogado un día. Sucede que lo contrata un despacho y el despacho le dice: tú ve a embargarle a un odontólogo que no quiere pagar una deuda, no puede pagar una deuda. Y ahí va Paulo Freire, joven, a obligar legalmente a que este odontólogo, dentista, pague su adeudo o lo va a embargar. Y se pone a platicar Freire y lo comprende. Y el primer día que fue abogado, fue a embargar al odontólogo. Ese día dejó de ser abogado. Dice: ya estuvo, yo no voy a ser abogado. Dejó la abogacía y se dedicó a estudiar filosofía, a estudiar educación, y desde entonces empezó a trabajar su primer libro, que es Pedagogía del Oprimido. Esto que les estoy explicando. Durante muchos años platicó, habló, dialogó con muchas personas, sobre todo con personas de las comunidades latinoamericanas, africanas, asiáticas. Estuvo en México, estuvo en Chile, estuvo en aquellos países incluso que estaban en procesos revolucionarios, como Nicaragua, como Granada. Escribió varios libros, escribió cartas, leía, estuvo en Harvard, fue maestro de Harvard, fue maestro en Suiza, en Ginebra, Suiza, y fue representante de la ONU, de la UNESCO. Estuvo en muchos países comprendiendo, y por eso se constituyó como la referencia, el que nos dio muchas pistas, muchas formas de pensar la educación popular. Y en México la educación popular tiene una gran tradición. Paulo Freire, entonces, ha sido leído en todo el mundo y fue leído por nosotros cuando estábamos chamacos. En aquellos tiempos, en finales de los 80s, que empezamos la prepa popular Chicoloapan, habíamos estado leyendo a Paulo Freire y a otros teóricos, educadores, pedagogos, filósofos de la educación, que nos servían de inspiración para hacer escuelas que no fueran iguales que todas las demás. Solo el poder que renace de la debilidad de los oprimidos será lo suficientemente fuerte para liberar a ambos, al opresor y al oprimido. Si los oprimidos no se deciden a modificar la realidad, no se va a modificar en esta sociedad. Por eso Paulo Freire nos enseñó que la educación es política. El maestro que simple y llanamente hace lo de todos los años está haciendo una política de la reproducción, que todo siga igual. Y habemos algunos que decimos: hay que hacer concientización, hacernos conscientes de que hay oprimidos y hay opresores, y que los oprimidos tienen que utilizar desde su debilidad la fuerza para poder transformarse a sí mismos y transformar incluso al opresor. Si las y los estudiantes en su calidad de oprimidos no se hacen conscientes de que simplemente están escuchando y llenando su cabeza, van a continuar igual. Pero si se dan cuenta de que pueden tener capacidades de transformación de sí mismos y de los demás, entonces van a liberarse. Por eso se habla de que los pueblos necesitan una pedagogía de la liberación. Decir la palabra verdadera implica transformar al mundo. Si nos seguimos diciendo lo de siempre, lo que nos dicen en los medios, lo que nos dicen en el radio, lo que nos dicen en la tele, lo que nos dicen los maestros y maestras, vamos a seguir igual. Hay que decir la palabra verdadera y comunicarnos, dialogar. Con la palabra verdadera cambia el mundo. Y la verdad
está en nuestra conciencia y está en mirar para transformar al mundo. ¿Cómo se lleva a cabo esa liberación?, nos pregunta Paulo Freire. La respuesta a esta pregunta implica dilucidar cómo el educador bancario deviene educador humanista. Cómo yo, el que dice la verdad, se convierte en educador humanista. Y para yo convertirme en educador humanista es preciso que ustedes cambien en su conciencia, se percaten de que son oprimidos, pero que son capaces de transformarse a sí mismos, incluso transformarme a mí. Y este proceso es lo que hemos vivido en esta preparatoria, algunos, otros desgraciadamente no. Esta preparatoria se ha creado por el derecho de los y las jóvenes a la educación y la cultura. 33 años en la pretensión de que hagamos conciencia, de que somos capaces de transformar nuestra realidad, y hemos transformado esta escuela, y hemos contribuido a transformar otras escuelas, y hemos contribuido a que muchos estudiantes entren a la universidad o por lo menos tengan una forma de mirar la sociedad, al mundo, a la política. Y nos hemos involucrado en procesos electorales, y nos hemos involucrado en procesos de organización social, y nos hemos involucrado en solidaridad con la lucha de los pueblos. Pero también, y esto es muy importante, escúchenlo, también hemos creado nuevos opresores, maestros que se han beneficiado con esta lucha, que tienen las mejores condiciones de vida, dignas, por supuesto merecidas, pero que ya no se preocupan, ya no les importa la lucha del pueblo, ya no les importa los problemas de los estudiantes, ya no les importa que tengamos compañeros que a veces no cobran porque el gobierno les quita su salario. Tenemos compañeros cuya conciencia se durmió porque ahora reciben su salario, tienen su coche último modelo o más o menos nuevo, tienen su casota y tienen cómo vivir dignamente. Se olvidaron de que la lucha de estudiantes y de maestros les dio el estatus que ahora tienen. A ustedes, cuando hagan una escuela, cuando hagan las universidades del futuro, cuando hagan su empresa, cuando hagan su taller, su negocio, piensen en que esta conciencia no se apague con la comodidad del salario, del dinero, de la basificación. Ustedes tienen que enseñarnos cómo podemos resolver esto que a nosotros no nos fue dado. Ese es el trágico dilema de los oprimidos, dilema que su pedagogía debe enfrentar. Hasta ahora, nosotros, los que tenemos 50, 60 años, sabemos que los oprimidos se pueden liberar. Pero también sabemos que esos oprimidos que se liberan y tienen ganancias y tienen comodidad, ahí se quedan, se pasman. ¿Cómo te quieres liberar si no lees? ¿Cómo te quieres liberar si no dialogas? Nada más estás esclavizado por tu teléfono. ¿Cómo te quieres liberar si dependes de la televisión? ¿Cómo te quieres liberar si no trabajas, si no mueves tus músculos, si no mueves tu intelecto? ¿Cómo te quieres liberar si no dialogas con los científicos, con los padres de la religión, con los escépticos, con los chicos rocanroleros, con los bicitaxistas, con los mototaxistas, con los choferes, con los comerciantes? Hay que dialogar, hay que escucharnos, hay que crecer juntos. Las escuelas populares, como esta escuela,
tienen enorme tradición en el Estado de México, porque muchos maestros desde los años 70 se preocuparon por crear escuelas. ¿Qué tipo de escuelas? Reivindicaciones comunitarias, con maestros críticos, con maestros que piensan de otra manera. Es una educación que quiere la conciencia, la concientización, en donde se ejercita la solidaridad, en fin. Se consigue beneficio para los docentes y para sus familias. Se dinamiza la economía. Estas escuelas, como la nuestra, tienen vinculación con proyectos productivos y comunitarios. Producimos alimentos, producimos huevos de codorniz, producimos zanahorias, cebollas, jitomates, producimos muchos procesos de enseñanza que no están simplemente en las aulas. Captamos el agua de la lluvia y la reaprovechamos, porque promovemos la sustentabilidad, como dice al final. La sustentabilidad es una forma diferente de ser en el mundo y con el mundo. La sustentabilidad es una manera de prevenir las desgracias de mañana, haciendo hoy para transformar el mañana. Por eso necesitamos una racionalidad ambiental. No solamente nos importamos nosotros mismos, yo y después yo y hasta el último yo, y fríguense los demás. Esta actitud individualista y egocéntrica es lo que ha dado al traste a esta sociedad y nos tiene en una crisis de civilización. Y es que nos han hecho así, como esa imagen, a través de la escuela bancaria, su currículum, el plan de estudios. Currículum es el camino. El plan de estudios nos hace así, vean la imagen. Memorícenla, por favor, porque así es como nos dan recetas y nos dicen, obedece, obedece, obedece. Nos han dicho, una buena universidad es aquella que tiene registro de la SEP. Y si no tiene registro de la SEP, no sirve. Falso. Nos han dicho, un buen estudiante es aquel que obedece y que memoriza. Falso. Un estudiante que se concientiza y que dialoga y que es crítico es un estudiante que va a cambiar al mundo. El currículum atraviesa todo, es un hub, un conector. Conecta lo que son los estudiantes, los maestros, la escuela, la educación, la pedagogía, la teoría. Entonces por eso nos interesa estudiar lo que pasa dentro del currículum. Y como nos interesa estudiar lo que pasa dentro del currículum, del plan de estudios, nosotros hemos propuesto desde hace ya más o menos una década, y viene trabajándose poco a poquito, la autogestión curricular. ¿Para qué? Para que el camino lo tracemos cada uno de nosotros y lo trace la escuela. Todo el tiempo, toda la historia, la SEP dice lo que ustedes deben aprender y nosotros los maestros lo aplicamos como si de veras fuera la verdad. No, no es la verdad. Lo que ustedes deben aprender, ustedes deben saberlo, y si no lo saben, averiguarlo. La educación ha de servir para resolver problemas, los propios y los de los otros. Y tenemos grandes problemas, la pobreza, grandes problemas, la falta de salud, grandes problemas, la fauna nociva silvestre, la fauna urbana que está contaminando las calles, la violencia, nuestro consumo de enervantes, nuestro consumo de drogas, nuestro comportamiento, la violencia intrafamiliar. Esos son los problemas y esos no están en el plan de estudios y esos no están en las materias. Y nuestros maestros se empeñan en enseñarnos materias cuando lo que necesitamos es resolver los problemas que aquejan a la humanidad: la crisis ambiental, la violencia, la mentira, la individualidad.
¿Cómo vamos a vencer eso si no lo estudiamos, si no lo comprendemos, si no lo dialogamos? ¿Con las materias? ¿Haciendo exámenes? No. Y eso es la autogestión curricular, que cada quien, cada grupo, vaya decidiendo y construyendo su camino. Muchas gracias.